Vamos a un primer gran concepto. ¿Recuerda cómo estaba constituido un ordenador? ¿Recuerdan que ese ordenador tenía una pantalla, una CPU? Dentro de la CPU había registros. También dentro de la CPU estaba la unidad aritmética y lógica, que era la que procesaba los datos. Tenía además memoria, con una característica fundamental, y es acá donde está el primer gran concepto del que vamos a hablar, ¿no? Esa memoria es un recurso escaso. Esa memoria que ustedes van a ver más adelante, que se divide en principal, en secundaria, según esté cerca del ordenador y sea rápida, volátil, pero chica, o según sea un poco más grande y permita almacenar sin tener en cuenta el tiempo, ¿no? Recuerden también que el ordenador tenía los bases de direcciones y los bases de datos de donde fluía toda la información para que finalmente se procesaran los datos para sacar información en la unidad aritmética y lógica. Y acá llegamos a un segundo gran concepto. El primero, la memoria. El segundo gran concepto, los procesos. Dos abstracciones muy importantes. ¿Qué son los procesos ahora? Los programas en ejecución, que ¿dónde corren? En la memoria principal de la máquina. Ahora, ¿de qué manera están estos procesos dentro de esa memoria principal? Ustedes seguramente van a estar viendo ahora una serie de procesos alocados en memoria, esa es la palabra correcta, donde van a poder ver que parte de la memoria está ocupada por el sistema operativo y la otra parte de la memoria por los procesos. Memorias que finalmente tienen un proceso A, luego tienen un proceso A y B, luego tienen un proceso A, B y C, para finalmente terminar en un proceso A, C y D, es decir, son distintos programas que se han ido ejecutando y que ocupan un lugar en la memoria principal de la máquina. Y recuerden también que es el sistema operativo el que gestiona toda la memoria. ¿Para qué quiero que haya un gestor de la memoria? Primero, para protegerlo contra escrituras accidentales. Y segundo, algo muy importante, que ustedes lo viven a diario cuando ejecutan una planilla de cálculo junto a un procesador de texto, que es la posibilidad de usar multiprogramación o estar usando o estar ejecutando programas en forma simultánea. Por eso que el espacio de direcciones, ahora que es donde nos tenemos que abocar, tiene algunas características esenciales. Ese espacio de direcciones es una abstracción lógica de la memoria, que no es otra cosa que un conjunto de direcciones que puede usar cada uno de los procesos que está presente y ejecutándose y que tiene una característica fundamental. El espacio de direcciones es propio de cada proceso. ¿Para qué sirve el espacio de direcciones? Primero y fundamental, para ejecutar varios procesos al mismo tiempo. Segundo gran concepto, para ejecutar procesos que son grandes y que de por sí solo ocupan mucho más de lo que la memoria tiene. Y tercero, para asegurar que nadie invada un espacio de direcciones del otro, recordando que siempre el espacio de direcciones es propio de cada proceso. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque es una de las características esenciales de los gestores de memoria. Los procesos apuntan a direcciones lógicas y no físicas. De ahí es la abstracción. Esto que estamos diciendo le permite al sistema operativo gestionar las direcciones físicas para que ningún usuario ni ningún programador esté de alguna manera pendiente de los drivers o de cómo apuntarle a la dirección física, sino lo hace de manera lógica. Y es este gestor de memoria, que depende del sistema operativo, el que va a decir a qué dirección física le responde o le corresponde esa dirección lógica que él mismo va a gestionar. Dicho esto, los invito a ir a la actividad.
Cuando ustedes hicieron la actividad les pedía que con las oraciones disponibles completaran la tabla que corresponde a distintos tipos de particiones. Entre ellos le daban 3 tipos de particiones distintas: el fijo con particiones iguales, el fijo con particiones de distinto tamaño y el dinámico. Vamos a ver las características que tiene el dinámico y las ventajas y desventajas. Bueno, el dinámico que utiliza algoritmos para determinar dónde debe ubicarse un proceso. Es una característica fundamental. Y además la ventaja que tiene es que hace un uso más eficiente de la memoria. Y por ende, una de las desventajas grandes que tiene este tipo de partición es que tiene una fragmentación externa. Vamos a ver ahora algo que se relaciona con la paginación, y lo primero que vamos a entender es algo que lo deben haber vivido también ustedes a diarios. El tamaño de la memoria se incrementa con cierta rapidez. Eso es cierto, es una verdad que vemos todos los días. Pero sin embargo, las aplicaciones aumentan con mucha mayor velocidad. Entonces, ¿qué trae aparejado esto? Que realmente administrar la memoria es un factor clave. Recordemos lo que vimos. Cada programa en ejecución, cada proceso tiene su propio espacio de direcciones. Ahora bien, la memoria no se toma como un todo, sino que se divide en pequeños trozos. Como una torta, esa torta no nos la vamos a comer de un solo pedazo, sino que la vamos a partir y la vamos a dividir. Cada uno de esos pedazos los vamos a llamar páginas. Seguramente van a estar viendo ustedes en la pantalla 6 diferentes estados de la memoria principal que tiene un ordenador. El primer estado es donde yo no tengo ningún programa en la memoria todavía. En ese primer estado vemos cada una de las páginas en que está dividida la memoria. En el segundo estado de la memoria se ve cómo se ha cargado el proceso A, en el siguiente el proceso B, en el siguiente el proceso C. En el que le sigue es donde desaparece uno de los procesos y se viene otro. Entonces, ¿cuál es el desafío? Administrar cada uno de sus bloques de tal manera de que permitir que los procesos corran, pero a su vez también ir sacando y recuperando o poniendo los procesos que van a empezar a correr. El tamaño de la página depende pura y exclusivamente de la arquitectura del ordenador. En este caso en particular vamos a ver un ejemplo donde el número de página y la dirección relativa de cada página es del largo de un byte. Y vamos a asignarle el número de página 2 bits de esos 8 bytes, por ende los 6 restantes van a ser las direcciones. Esta arquitectura de paginación tiene 4 páginas de 64 direcciones cada una. Entonces, esta arquitectura específica de paginación permitiría colocar programas en cada una de las páginas donde cada uno de los programas o cada bloque de programa podría tener hasta 64 direcciones. Obviamente que esto no es estático y no es de alguna manera una regla para todos los ordenadores. Con el advenimiento de las memorias más grandes, etcétera, 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 ustedes van a tener que estas páginas son a veces mucho más grandes y mucho más amplias. No quiero terminar sin antes decir que el tamaño de las páginas, cuando se habla de paginación, es siempre el mismo y va a depender de la cantidad de bits que yo disponga para cada una de esas direcciones que voy a alocar. Dicho esto, vamos a hacer la actividad que corresponde.
La actividad les planteaba a ustedes una situación problemática. Ustedes, como especialistas en sistema operativo, debían determinar cuál de las alternativas era la mejor para implementar una partición de memoria que no fuera la memoria virtual. Para este caso, la alternativa A era usar particionamiento dinámico, la B, paginación, o la C, segmentación. Utilizando las oraciones, había que construir la tabla de características y qué era lo positivo y lo negativo. Solamente les voy a decir lo que se dice sobre lo que es el direccionamiento dinámico, donde las particiones son del tamaño variable, la característica es fundamental. Lo positivo es que hace un uso eficiente en comparación con el particionamiento físico, y lo negativo que hace un uso ineficiente del procesador por evitar la fragmentación. Dos conceptos muy importantes a tener muy en cuenta. Que un proceso puede tener una o varias páginas, ocupar una o varias páginas, y puede haber procesos que estén 100% dentro de la memoria principal o de apartes. Y como dijimos, el gran desafío de esto es gestionar esa memoria para el sistema operativo. ¿Qué es la virtualización? La virtualización es un método para gestionar la memoria. Es la interfase entre el hardware y el sistema operativo y el usuario, de tal manera que le permita acceder a cada una de las posiciones que tienen ocupadas esos procesos que están corriendo bajo la asistencia del ordenador. Vamos a partir de dos premisas básicas para hacer un pequeño ejemplo. Los procesos apuntan a direcciones lógicas, no direcciones físicas. La dirección física la arma el sistema operativo a través del gestor. La otra gran premisa básica es que los procesos se dividen en páginas. Si la sentencia, la instrucción correspondiente a la línea que sigue no está en la memoria principal, no está en ninguna de las páginas, el gestor de memoria tiene que ir a buscarla, recuperarla, cargarla en la memoria principal y ejecutarlas. Acá hay una conclusión. Los gestores de memoria no traen todo el programa o toda la aplicación completa. Traen lo que verdaderamente se necesita. ¿Qué les permite esto? ¿Qué logramos con esto? Mantener más procesos activos o residentes, que sea menor el tiempo que tarde el sistema operativo en ir y buscarlo, y también poder manejar programas más largos, ¿no? Por eso siempre vamos a hablar de memoria real o memoria física y memoria virtual. Conclusión, la memoria virtual se ha convertido hoy en una componente esencial para realmente poder hacer correr cada una de las aplicaciones por parte del ordenador. Vamos, si le parece, a la próxima actividad. La actividad pedía que se confeccionara y completara una tabla, como la que ustedes seguramente están viendo, y que relacionaba el concepto, el qué es y cómo se implementa, cuál es su principal ventaja y cuál es su principal desventaja respecto a la paginación sencilla, a la paginación con memoria virtual, a la segmentación sencilla, a la segmentación de memoria virtual. Me voy a tomar el atrevimiento de hablar solamente de la segmentación sencilla, y vamos a decir que es la división de procesos en segmentos de tamaño variable. ¿Cómo se implementa? Segmentos que se asignan a la memoria principal. ¿Cuál es su principal ventaja? Elimina la fragmentación. ¿Y cuál es la principal desventaja? Se genera fragmentación externa. Se presentan los desafíos, o fundamentalmente dos desafíos. La actualización de las páginas que están en memoria, evitando la fragmentación, es decir, la división excesiva de ese proceso y ubicándolo en partes muy separadas.
Otro de los desafíos que tenemos es administrar el movimiento permanente de esas páginas que van, se cargan, vienen, van, se cargan, vienen, se descargan. Ahora bien, ese movimiento tiene que ser coordinado para evitar cualquier problemática que en definitiva no permita que se ejecute correctamente el sistema. Cuando alguien quiere cargar un nuevo proceso, la pregunta que nos debemos hacer todos es ¿cuál quito? ¿Cuál desalojo de la memoria principal? Porque si la memoria principal está totalmente ocupada, es decir, algo tengo que hacer para extraer algo de la memoria principal, llevarlo a descansar a la memoria secundaria y después traerlo de nuevo. ¿Cuál quito? Cualquiera. Vamos a explicar conceptualmente 3 métodos. Algo que se conoce como not recientemente used, es decir, las que no han sido recientemente usadas. Otro método que se llama first in, first out, es decir, la que primero entró es la que primero va a salir. Y por último puedo decir, a ver, la que por reloj le corresponde, es decir, a ver, si la aplicación está ocupando un espacio de memoria que hace mucho tiempo que está, bueno, esa la voy a sacar. El ejemplo que estamos viendo, que primero es el first in y el first out, habla de los procesos a medida que van entrando a la memoria principal. Como ustedes ven, van entrando, primero entra el 7, en el tiempo 2 va a entrar el 0, en el espacio libre entra el 1, fundamentalmente después va a entrar otro nuevo proceso que es el 3, reemplazando el 1, reemplazando al 7 y así sucesivamente. El primero que entró es el que primero salió. El del reloj es un poquito distinto, pero conceptualmente maneja más o menos lo mismo. Apunta a un espacio de memoria, a una página, que va a ser la que va a salir en caso de que se necesite un lugar. Cuando quita esa página, la manecilla se incrementa en 1, pasa al otro lugar y así cuando necesita de nuevo espacio de memoria va a ser ese. Sucesivamente es como si siguiera un reloj. ¿Son óptimos ambos algoritmos? Para algunas aplicaciones sí, para otras no. ¿Son los únicos que existen? No, como vimos recién, había otro más que era el not recientemente used, ¿no? Son criterios o son algoritmos que permiten llevar y traer toda esa información. Yo creo que en este momento ya están en condiciones de ir y realizar la actividad integradora con los conocimientos que hemos adquirido.